Saludos, nosotros somos el grupo conformado por Chris Lady Bautista Medina y quien les habla, Jessica Altagracia de León Torres. En este momento les estaremos hablando de los derechos civiles de la Constitución Dominicana de la asignatura Educación Constitucional del Espodoso Urania Montes. Para iniciar, tenemos esta parte. ¿Qué son los derechos civiles? Según la RAE, son ese conjunto de derechos que protegen esas libertades individuales que garantizan la capacidad del ciudadano dentro de un Estado. Esto referido a la parte cívica y política, en las diferentes condiciones de igualdad y esa protección contra la discriminación, tales como la protección a la vida, la integridad física, psíquica, y las diferentes libertades que se dan dentro de una sociedad, entre las que están el de pensamiento, opinión, asociación y reunión, de las cuales estaremos abordando más adelante, ese conjunto de derechos civiles que se dan en la República Dominicana. Cabe destacar que los derechos civiles fueron los primeros en desarrollarse en la primera generación de la ola de derechos, que se fue desarrollada a partir de la Revolución Francesa. Los derechos civiles en República Dominicana son ese conjunto de derechos que se encuentran integrados en los artículos desde el 37 al 49 de la Constitución Dominicana, específicamente en el capítulo 1 y 2. Y esto además se encuentra reflejado en lo que es los derechos fundamentales del hombre. El primero de los derechos es el derecho a la vida. Todo ser humano tiene derecho a estar vivo y esto lo ampara la ley. Un ejemplo de este es que en el artículo 37 de esta Constitución dice que no se podrá establecerse ni pronunciarse ni siquiera aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Esto es en el caso de que se cometa algún delito de manera que nunca se busca la muerte y siempre se busca el bienestar de la persona. Uno de los derechos es el respeto a la dignidad humana. El ser humano desde que nace es digno, es decir, que este derecho es innato, ya que se considera como uno de los derechos fundamentales, siendo el pilar básico de todo tipo de constitución. Y en este caso, en la dominicana, es uno de los más importantes. El ejemplo de esto está que en el artículo 49 de nuestra constitución, la dignidad tiene doble consideración: el valor como ser humano o como persona y además ese derecho fundamental para la dimensión constitucional. Tenemos el derecho a la igualdad, donde todos somos libres y poseemos los mismos derechos y deberes dentro de una sociedad, dado que en el artículo 39 de la Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibiendo la misma protección, el mismo trato de las diferentes autoridades y libertades como oportunidades dentro de la sociedad, en los vínculos familiares, la religión, la opinión, entre otros aspectos de la sociedad. También está el derecho a la libertad y seguridad personal. Esto cabe destacar que todo ser humano tiene esa libertad de expresarse y se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todo Estado debe garantizar que se dé la libertad individual, además de esa protección hacia la persona. Un ejemplo de este es que en el artículo 40 de la Constitución se establece que todo ser humano no sea privado de su libertad ni encarcelado. Y si llega a ese punto, aún así debe valorarse su nivel como persona y debe ser cuidado. Tenemos un quinto que es la prohibición de la esclavitud. El derecho anterior dice el derecho a la libertad, dado que a pesar de que éste sea encarcelado, está prohibido la esclavitud. Un ejemplo de esto es que en el artículo 41 de la Constitución se expresa que se prohíbe de todas sus formas la esclavitud, la incertidumbre y la tráfico de personas. Por último, de mi parte, se encuentra el derecho a la integridad personal, que consiste en esa protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas, mediante la expresión de diferentes leyes
que cuiden las actividades y velen por este. Un ejemplo es que en el artículo 42 de la Constitución establece que los funcionarios, organismos y entidades públicas deben regir el cumplimiento de estos cuidados, si no, será penalizado desde el artículo 48 de la Constitución. Hasta aquí ha sido mi parte, la paso con mi compañera Chris Lady, quien les continuará hablando acerca de los derechos de la República Dominicana. Bien, como dijo mi compañera, yo le continuaré hablando de algunos derechos cívicos de los dominicanos planteados en la Constitución. Uno de estos es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que le da a cada persona desarrollar una personalidad propia, lo que implica que este ser humano puede tomar decisiones autónomamente sin que se le cohíba su libertad de expresión. Un ejemplo de este es el artículo 43 presentado en nuestra Constitución, el cual plantea que toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad sin que éste sea limitado por algún orden jurídico o demás derechos. Por otro lado, está el derecho a la intimidad y al honor personal, que este básicamente se trata de la protección de la intimidad del ciudadano, dígase su vida personal, sus datos personales, su vida familiar, sus correspondencias, entre otros. Un ejemplo de este se ve planteado en el artículo 44 de la Constitución, donde establece que todas las personas pueden acceder a las informaciones y datos que sean referentes a sí mismo y a sus bienes, pero que deben de atender a diferentes limitaciones que están fijadas por la ley. Además de que este debe de hacerlo atendiendo a diferentes principios de lealtad, seguridad y fidelidad. Es decir, que este no puede propagar esas informaciones más allá del límite permitido. Otro derecho es la libertad de conciencia y de culto. Este básicamente plantea que las personas tienen el derecho a tener diferentes creencias que vayan enfocadas ya sea a la filosofía, diferentes creencias morales, ideológicas e incluso religiosas, siendo en esta última en donde también se le da la libertad a esto de que creen diferentes cultos y puedan profetizar diferentes vertientes religiosas, ya sea de manera personal o a un grupo determinado. Un ejemplo de este se ve en el artículo 45 de la Constitución, en donde establece que el Estado debe garantizar la libertad de conciencia y de culto a todos los ciudadanos. Otro derecho es la libertad de tránsito. Este, como lo indica su nombre, le permite a las personas transitar libremente por el país donde reside sin que sea retenido por algún orden jurídico. Un ejemplo de este está en el artículo 46 de la Constitución, la cual establece que todas las personas pueden ingresar libremente al país sin que se le pueda ser privado este derecho y no pueden ser expulsados por una autoridad a menos de que éste no haya cometido algún tipo de delito. Está también la libertad de asociación, que permite al individuo ser parte y dirigente de diferentes asociaciones, ya sea de índole religioso, deportivo, comunitario, profesional o de el gusto personal de ese individuo. Esto se ve planteado en el artículo 47 de la Constitución, donde establece que todas las personas tienen el derecho de asociarse con fines lícitos conforme a la ley, mientras no sea ilegal o fuera de las normas. Además, está el derecho a la libertad de reunión, que va muy ligado al derecho anteriormente mencionado. Este básicamente dice que tenemos el derecho de participar en reuniones de manera democrática. Este derecho se ve reflejado en el artículo 48 de la Constitución, donde establece que toda la persona tiene derecho a reunirse sin tener que realizar un permiso previo con fines lícitos y pacíficos, conforme a lo establecido en la ley. Y por último, está
el derecho cívico de la libertad de expresión e información, el cual le da a las personas la libertad de manifestar sus pensamientos e ideas en cualquier medio de comunicación que desee sin restricción alguna mientras estén en la norma establecida, dentro de la normativa. Un ejemplo de esto es el artículo 49 establecido en la Constitución, en el cual dice que este derecho le permite a la persona buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público y por cualquier medio o canal que desee, conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley. Hasta aquí ha sido la presentación de los derechos cívicos de los dominicanos planteados en la Constitución de este país. Muchas gracias por su atención.